La triste historia de este potro veloz que nunca olvidarás. Bajo una noche de luna, una yegua blanca y su potro negro se encontraban en su corral, mientras el anciano propietario descansaba en su hamaca después de cenar, disfrutando de un momento de relajación. Ese día, el potro, conocido por su valentía y su increíble rapidez, había competido con muchos caballos para determinar quién era el más veloz entre ellos. Curioso y valiente, el potro recibió el elogio de su madre, quien le dijo: «Hijo mío, eres muy veloz y estoy orgullosa de ti. Yo ya estoy vieja, por eso quiero darte un consejo. Ante un peligro o cualquier ataque, nunca optes por enfrentarlo directamente. A veces, huir es la mejor estrategia y no debes hacerlo hacia una pampa o un lugar abierto. Prefiere siempre los lugares con árboles, como un bosque, donde será muy difícil que te atrapen». El potro, despreocupado, simplemente asintió con un «Ok, mamá». Pero esa misma noche, mientras se preparaban para descansar y el anciano también se disponía a hacerlo, se escucharon aullidos de lobos que presagiaban peligro. Los caballos aún no se percataron, pero unos ladrones se acercaban con intención de robar al potro. Observaban sigilosamente, listos para atraparlo con una soga. De repente, uno de ellos lanzó la soga intentando capturar al potro. Afortunadamente, no lograron atraparlo, y el potro, arriesgado y valiente, decidió enfrentarse a los ladrones. Con habilidad incluso logró dar una patada a uno de ellos. El otro ladrón sonrió, pensando que el potro no esperaría que hubiera más ladrones esperando para rodearlos y capturar al garañón. La yegua, al notar el peligro en el momento en que lanzaron la soga, huyó hacia el bosque. El anciano, al darse cuenta de la situación, observaba desde los arbustos, pero al estar superado en número, se vio incapaz de intervenir y solo pudo mirar y orar a Dios que no se lo llevaran, ya que él tenía mucha fe. El potro, atrapado, lloraba, mientras la yegua, deseando salvarlo, se acercaba. Sin embargo, el potro le dijo: «No vengas, aléjate», con un fuerte relincho, instándola a mantenerse a salvo. El potro, que siempre se había considerado el más valiente, se encontraba ahora sumido en la tristeza debido a su situación. Había sido inmovilizado con numerosas cuerdas y ataduras. Luchaba para liberarse, pero las múltiples cuerdas que lo restringían lo hacían imposible. De esta manera, los ladrones arrastraron al potro a través de bosques, ríos y desiertos durante una extenuante caminata nocturna. El potro, triste, no sabía cómo afrontar su destino. Su único consuelo era saber que su madre estaba a salvo. Al amanecer del día siguiente, llegaron a un pequeño pueblo donde los ladrones decidieron vender al potro a un conocido comprador de caballos rápidos y de calidad, ya que ya tenían todo planeado y que habían deseado al potro específicamente por su velocidad y lo habían estado vigilando desde hace tiempo. El comprador, un hombre arrogante y ostentoso con una gran fortuna, siempre vestía elegante y mantenía una barba negra, proyectando la imagen de ser el único acaudalado del lugar. Decidido a entrenar al potro para carreras, el nuevo dueño intentó montarlo, pero el potro, con un fuerte salto, logró desmontar al jinete, quien cayó sufriendo heridas en la pierna. Enfurecido, el hombre castigó al potro privándolo de comida y agua. Inicialmente, el potro tuvo acceso a pasto, pero pronto este recurso se agotó y el castigo se intensificó. El hombre buscaba castigar al potro por su desobediencia mientras él se recuperaba de sus heridas. El potro, desolado, enfrentaba la falta de alimento y en ocasiones de agua, debilitándose cada vez más. Una semana después, cuando ya oscurecía, el potro estaba visiblemente debilitado y sin fuerzas, así que comenzó a reflexionar sobre las palabras de su madre, lamentando no haber evaluado los riesgos antes de enfrentarse al peligro. Extrañando a su madre, el potro se sentía muy triste y rendido. En ese momento de desolación, las nubes se agrupaban en el cielo, presagiando lluvia. El potro, mojado y temblando de frío por la falta de alimento, contemplaba el cielo, preguntándose si sería capaz de sobrevivir hasta el amanecer. Mientras comenzaba a llover, las tormentas azotaban con fuerza los cerros. En uno de ellos, un rayo apuntaba directamente hacia el potro, quien, abatido y sin fuerzas, deseaba su propio fin. Sentía que no tenía razones para seguir luchando. Debilitado por el hambre y la falta de energía, esperaba que el rayo le diera el golpe final. Sin embargo, en lugar de herir al potro, el rayo impactó cerca y cortó la soga que lo mantenía atado a una estaca. Confundido inicialmente por el estruendo del relámpago, el potro pronto se dio cuenta de que estaba libre, viendo en esto una oportunidad para escapar. Con las pocas fuerzas que le quedaban, empezó a correr, primero lentamente y luego con más velocidad. Desde su ventana,
El hombre observaba cómo el potro se daba a la fuga y rápidamente convocó a sus hombres para perseguirlo. El potro, ya muy debilitado, continuó su huida. A pesar de ser perseguido por los ladrones, no lograba alcanzar el bosque y se encontraba corriendo por el desierto. Casi resignado a ser capturado de nuevo, estaba a punto de rendirse cuando, al bajar la mirada, divisó un árbol al otro lado de una duna. Con un último esfuerzo, se dirigió hacia él y finalmente alcanzó el bosque, adentrándose con todas sus energías. Sin embargo, en su confusión y debilidad, el potro terminó atrapado en un acantilado con un río caudaloso abajo debido a la lluvia reciente. Frente a esta repentina situación y teniendo que elegir entre saltar al agua y quizá liberarse o ser capturado por los ladrones que se acercaban, optó por saltar al río. Afortunadamente, aunque resultó herido y exhausto, el agua lo arrastró lejos de sus perseguidores. Los ladrones, desde el acantilado, observaron cómo el potro lograba salir del agua y llegar a una pequeña planicie donde finalmente pudo descansar. Dando por atrapado al potro, los hombres dieron media vuelta y se dirigieron hacia el río, pensando que podrían capturarlo de nuevo. Este caballo, exhausto y abatido, se encontraba tan débil que ni siquiera podía moverse. Temía ser llevado de nuevo al pueblo para ser castigado sin comida. En ese momento, un búho se posó en una rama cercana y le dijo: «Si te quedas allí, los ladrones te alcanzarán. Pero si al menos te escondes en estos arbustos, quizás no te atrapen». El caballo respondió: «Ya no tengo fuerzas». El búho respondió: «Entiendo, pero si quieres vivir, haz el último esfuerzo». En ese momento, recordando a su madre, el caballo reunió todas sus fuerzas restantes, se arrastró hacia los arbustos y se ocultó allí para descansar. La lluvia, que caía intensamente, borró cualquier rastro del caballo, confundiendo a los ladrones cuando llegaron al lugar. Creyendo que el potro había regresado a su hogar, decidieron volver al punto de partida. Al llegar y no encontrar a nadie, ni al anciano ni a la yegua, y tras una búsqueda infructuosa en los alrededores, los ladrones se dieron por vencidos y regresaron a su hogar, derrotados por el frío y la lluvia que era intensa. Al día siguiente, el caballo, ya algo recuperado, bebió agua y se alimentó de los pastos verdes antes de dirigirse de vuelta a casa. Al llegar y no encontrar a nadie, la tristeza lo invadió, temiendo lo peor para su dueño y su madre, y culpándose a sí mismo por todo. Sin embargo, su tristeza se transformó en alegría cuando avistó a lo lejos a una yegua montada por su dueño, que no era otra que su propia madre. Con renovadas energías, corrió hacia ella y se reunieron en un emotivo encuentro. La yegua explicó que había salido en su búsqueda y finalmente todos se pusieron felices. Desde aquel día, el potro aprendió la importancia de la prudencia. Continuó siendo valiente, pero siempre evaluando los riesgos antes de actuar. Su valentía ya no era impulsiva, sino medida y considerada, asegurando que nunca olvidaría las lecciones aprendidas a través de sus desafíos y aventuras. Si te gustan estas historias, pásate por esta lista donde hay más historias interesantes. Gracias.